libro que cuenta una historia de una lucha obrera contra una gran multinacional que realmente todos conocemos ya, pero que nos van a contar sus detalles y desde luego desde una posición de esa lucha vivida, no de lo que los demás pues hayamos podido ir recogiendo por los periódicos y bueno, algunos contactos que se puedan haber tenido más. Yo en todo caso no voy a pisarles la historia y les voy a contar lo que a mí, según me iban llegando las noticias, pues me fue sugiriendo esto. Entonces igual puede ser un poco demasiado teórico, pero creo que es lo propio en este caso, ¿no? Ver las cosas un poco como fueron desde afuera. Muy rápidamente, porque lo que interesa es lo que ellos nos puedan contar, tanto a nivel editorial como a nivel personal y de lucha sindical y obrera. A mí lo que más me sorprendió de todo esto fue que precisamente se haya ido ganando la batalla judicial. Es una cosa que cuando estábamos todos en ese año y en años anteriores ya pues dando por hecho que el avasallamiento del PP con la reforma laboral y demás, pues que no había nada que hacer, que cualquier propuesta de la empresa pues siempre iba adelante y demás, pues resulta que la sorpresa fue que Coca-Cola y en algunos otros sitios, por cierto, pues el ERE se echa abajo, empieza a haber problemas de que la empresa no es capaz de llevarlo adelante y bueno, estamos en el día de hoy donde la posición jurídica al menos es bastante favorable. Aquí la cuestión es entender por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está funcionando ahora en el Estado que de alguna manera no sabemos muy bien porque no, digamos que la ideología imperante no nos deja entreverlo bien, está funcionando a favor de los trabajadores, ¿no? Seguramente, aquí una de las cosas que siempre se aducen es la burguesía que siente como una cierta falta de legitimación. Entonces, de alguna manera, pues, psicológicamente o de alguna manera piensan que hay que abrir la espita por algún lado y entonces, bueno, pues esto sería una buena manera de conseguir ese efecto, ¿no? De suavización. Sin embargo, claro, aquí lo que podemos pensar y probablemente sea una de las cuestiones a aprovechar es que realmente hay unos intereses corporativos de la gente que se dedica al derecho laboral y demás. Lo que hace la reforma laboral es cargarse el derecho laboral. Entonces, los jueces, la red de catedráticos que hay que se dedican a esto, y abogados y demás, y gente concomitante, ¿no? De gente que se dedica pues, al tema de la salud laboral y demás, pues bueno, se sienten zaheridos y ninguneados por un poder político que pasa de ellos después de haber estado durante muchos años pues, luchando porque ese derecho pues, se vaya sedimentando y vaya siendo cada vez pues menos problemático, y de repente les llega el PP y les corta por la mitad y dicen que no, que todo eso que han hecho pues que no vale para nada. Bueno, yo creo que ahí hay una cierta mala leche, digamos, por parte de jueces y demás, de mirar con mucha lupa lo que se está haciendo. Ya que la reforma laboral es muy exagerada, pues ellos pues dicen, bueno, será exagerada, pero vamos a ver estos límites, aunque sean mínimos, que hay en ella, pues a ver cómo lo sacamos adelante. No quiero decir que todos estén en esa tesitura, porque no es cierto, hay muchos jueces, vamos a llamar fachillas o demás y tal, pero bueno, siempre hay un momento progresista en este caso que se puede aprovechar para bueno, vencer, por lo menos aunque sea parcialmente, en una lucha de esta clase, ¿no? Por otro lado, claro, también está el proletariado. Yo aquí tengo que hacer voy a utilizar una palabra y la utilizo porque quiero hacer un recuerdo con un filósofo belga que era buen amigo de esta tierra, que es que él hablaba de la salvajería, no del salvajismo, sino de la salvajería del proletariado. Es decir, el proletariado no es una masa inerta que ya está funcionando como interno a la propia maquinaria del capitalismo y que lo mismo se puede hacer una cosa con él que en otra, sino que hay una resistencia, porque claro, lógicamente todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo tiene algo que perder, ¿no? Cuando la máquina del capitalismo pues empieza a picar carne, digamos, y a romper proyectos y a deshacer proyectos de vida y en fin, estas cosas.
Entonces, lo que yo creo es que esta continua exigencia del proletariado, ya que es fuerza de trabajo, de constituirse como tal, es lo que es el fundamento de la lucha obrera, del intento de destrucción o por lo menos de control del capitalismo neoliberal. Entre las dos posiciones, pues a veces hay una cierta sintonía y resulta que la cosa funciona y algunas luchas se pueden, no todas, en algunas pues hay unos fracasos. Normalmente, porque no se acaba de creer uno que efectivamente hay que llegar a ese pozo jurídico de definir bien lo que te está pasando, sino que se entran en negociaciones extrañas, el lenguaje cambia torticeramente de muchas maneras, está falsificado, hay muchos reflejos, la gente se queda un poco nubilada y cuando se da cuenta le llega el hachazo y ya se tiene que ir para casa y ya no hay lucha, ¿no? Esa es la cuestión. Hay tres vías, ¿no?, en las que podemos decir, yo por lo menos lo que llevo recogiendo por ahí, para hacer un poco de filosofía sobre esto, y que son fundamentales en esta lucha. Primero, proteger el proceso de producción, hay que acampar, hay que vigilar que no se venda la maquinaria, o sea, lo físico que hay ahí, que no se vaya a otro sitio, que no se especule con ello. Lo segundo, hay una cosa que es preciosa en la propia página web de la Oveja Roja, las relaciones entre los trabajadores. Hay un sintagma aquí, bueno, así recordamos a los griegos, que también cita Rodrigo en la plaza sintagma. No llega a ser una frase, ¿no? El descubrimiento de una unión insoslayable entre compañeros de trabajo que apenas tenían un trato cordial. Eso es el fundamento de un núcleo que está ahí, dice que es el descubrimiento, no estamos, es que hemos descubierto que tenemos unas relaciones. Ese descubrimiento seguramente es lo más fuerte que uno puede descubrir y es lo que le hace pues, aguantar años y años de lucha a cara de perro, ¿no? Y después lo que antes venía diciendo de la objetivación del lenguaje. Hay que luchar jurídicamente, aparte de la calle, hay que buscar buenos abogados y buenos que te definan tu posición y que nadie sea capaz de venderte motos o romper ese lenguaje que en el fondo es el fundamento de la democracia, o sea, de saber de qué estamos hablando y saber qué estamos defendiendo en concreto. Entonces yo, son mis reflexiones personales sobre este conflicto y que también se pueden aplicar a muchos otros, pero están en marcha. Mañana seguramente estaréis con los compañeros de FAIMED y con Fabril y demás, y se ve cómo hay los pequeños fallos o los pequeños triunfos que se puedan ir consiguiendo un poco en esta línea, por lo menos lo que me parece a mí. Y por lo demás, hacer un saludo desde el Partido Comunista de Asturias, desde el secretario general, Paco de Asís, la permanente del Comité Central, y esperamos oír vuestras palabras, tanto a nivel editorial, de cómo se hizo el libro, como la propia realidad que habéis vivido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí porque hoy presentamos el libro por primera vez. O sea, que la primera vez que presentamos este libro es en Mieres. Esto nos pone contentos, la verdad. De hecho, Juan Carlos, que es el dirigente sindical del conflicto, que es el dirigente, o sea, hay un momento en el libro que le llaman el macho alfa. Y es verdad que yo tengo que reconocer que es el macho alfa más democrático que he conocido en mi vida. O sea, el más asambleario, con grandísima diferencia. Bueno, me he emocionado un poco porque es que hemos venido corriendo de Madrid. Ellos estaban esta mañana trabajando, de hecho se han estado peleando para que entrara una delegación de Podemos en la fábrica y no han podido. Entonces ha sido todo, venimos un poco así como enloquecidos y de la carretera, ¿no? de venir corriendo. Pero nos hacía realmente ilusión, ¿no?, presentar aquí este libro. ¿Por qué? No sabemos. Bueno, yo tengo vínculos con Asturias Fuerte y con Mieres especialmente, quizá, no sé, por vincularlo mucho con una idea del obrero, ¿no? Yo lo que os tengo que contar es cómo se ha hecho este libro, porque este libro no se ha hecho nunca un libro así. Lo digo totalmente en serio, os parecerá a lo mejor especulativo, pero no es verdad, ¿no? Este libro es un libro escrito
por una lucha obrera. Todas las palabras que aparecen en este libro, a excepción del cómo se hizo, que lo he redactado yo, que soy escritora, son palabras de los y las trabajadoras de esa lucha obrera y de sus compañeras, las espartanas, y de la gente que ha luchado en esa lucha obrera. O sea, cuando veáis el libro, veréis que hay, pues eso, María, Carmen, Juan Carlos, todas las voces que aparecen ahí son las de los trabajadores. Yo no lo he contado exactamente, tengo cuánto número de testimonios tiene alrededor, yo calculo entre unos 50 y 70. Este libro lo hicimos porque, bueno, con Alfonso llevamos esta editorial, nos juntamos con Eric, que es un hombre del PC. En nuestro caso, nuestra apuesta cultural fuerte es tomar los medios de producción de las palabras. O sea, somos comunistas, nos consideramos comunistas y pensamos que los medios de producción también de la literatura también deberían ser tomados por la clase obrera, ¿no? Y la cosa era probar si era posible que eso pasara, ¿no? Entonces fuimos al campamento. Como os digo, esta lucha, por muchos motivos, ahora os contará Juan Carlos, es excepcional. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda. 2 años, la cantidad de gente, como lo que han conseguido, ¿no? Es verdad que les ha cambiado la cara. O sea, hay uno de los testimonios que dice: os hago un mandato, hacer una foto de antes y de los 2 años después, porque es verdad, les han pasado varios años por encima, ¿no? Pero es una lucha completamente excepcional. Y también ha sido excepcional en aceptar esta apuesta, ¿no? Nosotros llegamos al campamento y les dijimos: bueno, vamos a hacer como un ejercicio literario, ¿no? ¿Qué historia contaríais? Iniciamos una ronda. Y bueno, esa fue la primera ronda, luego tuvimos 13 asambleas más. La gente de la primera asamblea se sostuvo, se mantuvo durante las siguientes reuniones. Esa gente nos llamamos comité de redacción, a esa gente nos integramos tanto Eddie como Alfonso como yo. Nos constituimos como comité de redacción y fuimos decidiendo cómo íbamos a seguir a partir de esos primeros testimonios. Esos primeros testimonios los transcribimos. Ese día creo que éramos 9 o 10. Uno de ellos, Antonio Sotomayor, empezó a hacerlos circular, los testimonios, y nos dimos cuenta de que funcionaban. Porque a la pregunta esta de ¿tú qué historia contarías?, cada uno lo que decidió contar fueron cosas del conflicto. Nosotros insistimos en que podían hablar, yo qué sé, si querían de Marte, pues de Marte, ¿no? Como se trataba de tomar la literatura, pues no había por qué hablar solo del conflicto. Pero todo el mundo decidió hablar del conflicto, desde donde quiso. Desde la cosa que quiso contar vinculada al conflicto, ¿no? Bueno, esa primera ronda la transcribimos, la pasamos, funcionó. Insisto en este gesto de Sotomayor de enviárselo a gente que no había oído nunca hablar del conflicto de Coca-Cola y nos devolvieron eso, pues una chavala de 9 años, yo nunca había oído hablar de esto, qué impresionante, ¿no? Eso nos animó y seguimos. La gente de esos primeros 10 personas más nosotros continuamos durante 13 asambleas y bueno, este es el resultado, ¿no? Totalmente este es el resultado. Es relato oral, lo llamamos autobiografía colectiva. A nosotros nos parece un librón, la verdad. O sea, nos sigue produciendo una emoción muy profunda cuando lo leemos y yo me lo he leído varias veces. No sabemos bien cómo funcionará o no, pero lo que sí tenemos claro es que lo que aquí se dice no lo puede decir ningún escritor, ni ninguna escritora. O sea, hay un saber que pertenece exclusivamente a quien lucha, a quien trabaja, a quien es trabajador, es su saber, es exclusivamente nuestro. Y bueno, el asunto era tomarnos, ¿no?, el espacio para contarlo. Y hasta ahí, yo era esto todo lo que quería contar. Os voy a pasar con Juan Carlos. Juan Carlos os va a explicar más el conflicto actualmente y luego vamos a leeros algunos testimonios del libro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y simplemente deciros que yo soy uno de los miembros del comité de empresa, o sea, represento a todos los demás y por ende pues, a todos los trabajadores y a las trabajadoras de Coca-Cola en Lucha. Coca-Cola en Lucha, que duró 15 días siendo un referente a nivel estatal, pues desgraciadamente Coca-Cola en Lucha dejó de existir a nivel estatal para ser exclusivamente un referente de Fuenlabrada. Un ERE malvado del icono americano y de la patronal, donde plantea un ERE en enero del 2014
el día 22 de enero, y ocultando completamente cuál era la salvajada que pretendían. Todo ello viene acontecido de un proyecto de organización industrial dictado desde Atlanta, el dueño de la marca, Coca-Cola, y por lo tanto, antes del 2020, o sea, del año 2020, Coca-Cola se está fusionando por continentes. Ya lo ha hecho en otros continentes y en Europa los distintos accionistas y las distintas empresas que había antes del 2020 tenían que fusionarse para arrancar para la siguiente década pues, con un proyecto reorganizado donde la parte de los beneficios que no viene en periodos de crisis por las ventas o por las mejoras productivas, pues tiene que venir, como siempre, por el recorte de los salarios, por el recorte de los empleos, por la destrucción de empleo y por la deslocalización de la empresa. Fuenlabrada en aquel momento era el centro más productivo más grande en nuestro país y por lo tanto nadie se explicaba cómo alguien cierra la joya de la corona. Una joya de la corona que el presidente de Coca-Cola en España, Marcos de Quinto, en el 2013, haciendo un spot publicitario, rodando un spot publicitario que nunca ha llegado a verse la luz, como consecuencia de este conflicto, calificaba a Fuenlabrada de la perla, para que nos hagamos idea pues, de la magnitud de la fábrica y de las condiciones de inversión innovadoras que tenía la planta. Bien, Fuenlabrada tenía 589 puestos directos, además de la temporalidad y de la estacionalidad, y a eso se tiene que sumar pues, la cantidad de puestos indirectos que la planta de Fuenlabrada pues, repercutía para el beneficio prácticamente de la zona sur de Madrid. Se ocultó el cierre de Fuenlabrada. De hecho, en noviembre del 2013 se anunciaba un ERE en prensa, en expansión, donde se anunciaba que iba a tener problemas para mantenerse plantas pequeñas como la de Asturias, como la de Alicante, y como la de Málaga y la de Mallorca. Pero nunca se anunció el cierre de Fuenlabrada. Nosotros ya en 2013, de manera solidaria, nos pusimos en conflicto por el anuncio de las 4 factorías que se anunciaba que se iban a cerrar. Llevábamos 30 días negociando el convenio colectivo y este detalle es importante que le tenemos que memorizar, por eso que se ha dicho del por qué se ganan luego las batallas judiciales. Las batallas judiciales se ganan porque hay un trabajo bien hecho por los representantes sindicales, por las secciones sindicales. Si no se hace ese trabajo, pues evidentemente luego adolece y esa pelea judicial que tienen que hacer los buenos abogados, pues tienen problemas en su recorrido. Durante todo el mes que estuvimos negociando el convenio colectivo, el mismo día 22 de enero del 2014 se firmó por la mañana el convenio colectivo. Ese mismo día 22, a las 18 horas por la tarde, nos anuncian el cierre de las 3 factorías, Palma de Mallorca, Alicante, Asturias, y en vez de cerrarse Málaga, eligen Fuenlabrada. Y ahí no comprendemos el impacto. No comprendemos el impacto de la destrucción de empleo de una multinacional que gana más de 900 millones de euros al año y por lo tanto no tendría que cerrar ninguna de las plantas. Pero no entendíamos cómo durante un mes, negociando el convenio colectivo y firmándose por la mañana, por la tarde, nos decían que era innegociable en el periodo de consultas el cierre de las fábricas, que nos mentalizáramos los representantes de los trabajadores, que lo único que íbamos a negociar durante los 20 días que iba a durar el periodo de consulta era el dinero, pero que el cierre de las factorías, de las 4, era innegociable. Desde ese mismo momento por la tarde, nosotros nos dirigimos a la plantilla y pusimos la maquinaria en marcha. Es cierto que para poner la maquinaria en marcha tiene que tener un denominador común importante. Nadie pone a la plantilla a luchar si no hay un trabajo sindical de años detrás, si no hay un músculo sindical, que es como yo lo llamo. Y nosotros en Fuenlabrada lo teníamos. Sabíamos que nos íbamos a quedar solos, sabíamos que el resto de los sindicatos, por la cultura de la empresa y el trabajo sindical de la empresa, nos iban a abandonar. Había sindicatos de toda la clase y sin embargo las comisiones obreras nos quedamos solos. Y con esto no estoy queriendo decir que las comisiones obreras siempre actúen bien, pero las comisiones obreras o cualquier otro sindicato o cualquier otra organización las hacemos las personas, no las hacen las siglas. Y por lo tanto somos las personas
las que tenemos que luchar y hacer grandes las organizaciones. Nosotros desde ese primer día le planteamos a la plantilla que íbamos a luchar, que no asumíamos el cierre de Fuenlabrada, pero que eso tenía un coste importante. Como os decía anteriormente, durante 15 días la lucha fue estatal. A los 15 días, con la oferta del dinero, las patronales, llámese Telefónica, llámese Coca-Cola, compran a los trabajadores y compran a los sindicalistas. Y a partir de ahí fueron cayendo las frutas maduras hasta quedarnos en Fuenlabrada completamente solos. ¿Cómo? Para resumirme, porque explicar 2 años de conflicto podría tirarme mucho tiempo, pero cómo, ya entrando en el fondo de la cuestión, ha sido ese conflicto y cómo lo hemos conseguido. Vino la primera cuestión, la huelga. Declaramos una huelga indefinida. Contra un cierre patronal no había dudas. Éramos unos trabajadores aburguesados. Sí, claro, teníamos un buen convenio de batalla sindical, gracias a ese músculo que teníamos el mejor convenio de todas las plantas de Coca-Cola en España. De hecho, hay un detalle importante que siempre resaltamos. Somos la única empresa que teníamos un fondo de pensiones. Y por lo tanto, ese era uno de los motivos por el que cerraban Fuenlabrada. Por lo tanto, nuestros salarios y nuestras condiciones, el empresario, cada vez que las mejoras, pretende, lo ve como un objetivo a derrocar. Y entonces nosotros planteamos la lucha a los trabajadores desde el primer día. No fue fácil. Estamos hablando de hacer asambleas diarias. Y eso había que dar ejemplo. Unos trabajadores que estaban ciertamente aburguesados, porque aunque había mucha actividad sindical, estábamos aburguesados porque vivíamos al día, porque tú planteabas que el salario de Coca-Cola era como ser funcionario o algo similar, donde la nómina llega todos los meses y por lo tanto no te tenías que preocupar. Esa es la definición que nosotros hacemos de estar aburguesados. Entonces, automáticamente había que hacer asambleas diarias para convencer a los trabajadores de qué íbamos a hacer. Y se declaró la huelga indefinida. Había trabajadores que no lo comprendían, pero hubo que arrancar. Esa huelga indefinida que se arrancó no era para estar en el bar, o era para estar tomando cafés, o era para irnos cada uno a nuestra casa. Porque había que poner un trabajo para que posteriormente, en esa lucha judicial, tuviera sus frutos. Y nosotros nos dedicamos a pisar las calles de Madrid durante los 2 meses de la huelga indefinida que duró. Algo más de 2 meses, hasta que fuimos despedidos. La empresa solo tuvo la capacidad de tumbar la huelga despidiéndonos. ¿Por qué? Porque teníamos el mercado de Madrid al 50% paralizado. Y ese 50% del mercado de distribución en Madrid estaba paralizado porque los piquetes estaban en las calles permanentemente, estaban en los bares permanentemente, estaban en los camiones de distribución permanentemente. Y por lo tanto, eso es una labor que tenemos que hacer los comités con los trabajadores. Hay que organizarse, preparar equipos y por lo tanto de piquetes y por lo tanto salir a batallar las calles. Para que os hagáis una idea, y hay multitud de cuestiones en las que no puedo entrar, porque como sabéis hay una querella en curso de la patronal, nosotros directamente sustraíamos los albaranes de los camiones, directamente. Y el camionero que se ponía muy pesado, que no le éramos capaces de cogerle el albarán, directamente se le fotocopiábamos. ¿Y por qué? Semanalmente en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid registrábamos una denuncia. Coca-Cola es una franquicia como cualquier otra donde hace contratos de distribución por territorios y por lo tanto la zona de las 2 Castillas prácticamente en su totalidad y Madrid le correspondían a nuestra embotelladora, a nuestra empresa casera. Por lo tanto nosotros lo que hacíamos era coger los albaranes y luego poner las denuncias en la Inspección de Trabajo. Claro, Madrid estaba sin productos de Coca-Cola y eso la marca no lo permitía, se tenía que distribuir. ¿Qué hacía Coca-Cola y sus embotelladores? Pues traer al mercado de Madrid producto de Portugal, de Valencia, de Sevilla, de Cataluña. Y así estuvimos durante 2 meses. Ese trabajo intensivo y de denuncias en la Inspección de Trabajo es lo que surte efecto. Sí, con un buen abogado como es el compañero Enrique Lillo. Porque no solamente para un conflicto como este hay que ser un abogado técnico, sino además hay que ser sindicalista. Para cuando los sindicalistas se reúnen con ese abogado, entienda el concepto, entienda el trabajo que estamos haciendo, el objetivo, dónde pretendemos llegar, qué queremos hacer. Y evidentemente le doy la razón al compañero. Con un abogado que es sindicalista, además de ser un buen abogado técnico, los frutos son mayores.
Y ese trabajo dio frutos con posterioridad. Pero no bastaba con eso, no bastaba que nosotros estuviéramos preparando solo el camino de la inspección de trabajo. También teníamos que preparar el camino judicial. Ese camino judicial, desde las primeras asambleas y desde las primeras reuniones y de los primeros trabajos que hicimos con el compañero Enrique Lillo, ya se marcó el horizonte. La nulidad de un despido hasta llegar al Supremo al menos dura 2 años. Por lo tanto, desde los primeros días y las primeras asambleas, a los trabajadores ya se les empezó a plantear que el que estuviera en la lucha, que el que no quisiera luchar era libre para irse, pero que el que estuviera en la lucha sabía que tenía una lucha larga donde podíamos durar 2 años y más. Y por lo tanto, hay unos trabajadores que libremente se apuntaron a la inscripción voluntaria, cogieron el dinero, compraron su autodespido y se fueron. Y nos quedamos 238 trabajadores en Fuenlabrada. No de los 589 de su totalidad, porque de la planta industrial, de lo que digamos son trabajadores de la industria, solamente éramos 400. El resto era equipo de dirección, comercial, administración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos quedamos algo más del 50% de la plantilla de los trabajadores. ¿Y cómo se consiguió eso? Hubo que dar ejemplo. La otra parte importante del inicio del conflicto. ¿Cómo un trabajador va a estar todos los días en la puerta de la fábrica si alguien no le da ejemplo? Y tuvimos que cambiar nuestra vida y abandonar a nuestras familias para vivir las 24 horas del día en el campamento, porque la parte que no estábamos en el campamento, estábamos en las manifestaciones, en las concentraciones y en las calles. Y eso es muy duro, ir a casa y decir a tu familia que la abandonas porque vas a luchar por el puesto de trabajo. Y eso es lo que hicimos. Los primeros días, los trabajadores no aparecían por el campamento. Un campamento que era paupérrimo, con un bidón a la intemperie, una tienda de campaña, posteriormente a los demás días una lona, luego los palés, etcétera, etcétera. Pero de repente los trabajadores que son despedidos, donde están acostumbrados a recibir la información de la empresa, son despedidos y de repente no saben lo que tienen que hacer, no saben cómo tienen que actuar y la información no les llega. Y como sabían que el comité de empresa estaba permanentemente en el campamento, poquito a poquito los trabajadores van al núcleo donde obtienen información. Y ahí es donde todos los días, durante prácticamente 4 meses, se hacían asambleas diarias. Y empezó a dar su fruto. El ejemplo de una sección sindical batalladora y con un objetivo claro fue vital para que los trabajadores se enganchasen. Y poco a poco empezaron a copiar nuestra actitud. Poco a poco empezamos a montar los turnos de trabajo y por lo tanto nuestro trabajo se había convertido en turnos de 8 horas, igual que trabajábamos en fábrica, a proteger la fábrica y nuestra industria. Porque teníamos claro que durante el periodo de negociación nosotros no íbamos a firmar porque íbamos a luchar por el puesto de trabajo. Porque una de las cuestiones que tiene que tener claro un sindicalista o un miembro del comité de empresa es que él no está para despedirse él mismo ni para despedir a un compañero. Yo, desde mi humilde punto de vista, yo creo que los únicos seres que los representantes de los trabajadores tienen que negociar son aquellos que son voluntarios, donde el trabajador tiene una etapa laboral ya concluida, tiene una cierta edad y por lo tanto los números económicos le compensan para finalizar de mutuo acuerdo con la empresa. Pero todos aquellos seres que son de destrucción de empleo, de deslocalización de empresa y de despedir a compañeros, yo creo que para eso está la patronal y los gobiernos del bipartidismo que tenemos en este país. Y por lo tanto, nadie se convierte y coge como oficio el ser representante de los trabajadores para en un momento de la etapa de su vida despedirse él mismo y despedir a los trabajadores con independencia de la cantidad de dinero que haya encima de la mesa. Porque si hablamos de dinero, nosotros los trabajadores de Coca-Cola en lucha tendríamos que haber salido corriendo, porque no se nos ha caído nunca la cara de vergüenza. Nosotros teníamos uno de los mejores convenios de alimentación de Madrid, junto a la empresa MAU. Nunca lo hemos ocultado. Por lo tanto, esa fue la batalla. Pasando esa fase de asamblea diaria y cuando ya conseguimos que los trabajadores copiaran y hicieran suyo la actitud del comité de empresa, pues descubrimos que había un colectivo de trabajadores donde verdaderamente podíamos llegar hasta el final del recorrido. Llegó el 1 de abril y fuimos despedidos. Un impacto duro. Hubo que leer
los nombres de los trabajadores en el campamento en esas asambleas diarias, de todos los trabajadores despedidos. La indemnización ya estaba en la cuenta bancaria. La empresa aquí no había problemas de dinero. Ya estaban los números para que las familias intentaran y fueran coadyuvantes de que le dijeran al trabajador, pero coge el dinero, pero mira la cantidad de dinero que te han metido en la cuenta corriente, pero ¿qué vas a hacer? Luchar por vuestro trabajo. Pero ojo, ¿dónde en el mercado laboral de nuestro país uno va a encontrar un puesto de trabajo en condiciones? Cuando sabemos que la rotación del empleo está a través de las jornadas parciales, cuando sabemos que lo que viene desde Europa es la precarización laboral, cuando sabemos que hay una bolsa de trabajo y lo que hay es una directriz para repartir el trabajo entre los trabajadores activos o pasivos en el mercado laboral. Por lo tanto, uno estaba apostando a coger una cierta cantidad de dinero, sí, pero dejar de cotizar, cargarse su pensión que había estado cotizando con un buen salario y afrontar muchos de los que tienen más de 45 años donde van a trabajar cuando son un lastre para el mercado laboral. Todo ese trabajo en asambleas, psicológico de que hay que mentalizarse a los compañeros y a las compañeras, fue dando sus frutos. Pues también salvamos el día 1 de abril cuando fuimos despedidos. Y a partir de ahí empezamos a comprender que lo que habíamos hecho durante meses no servía para el resto de los meses que teníamos que recorrer, porque los piquetes y la huelga de piquetes que hacíamos tiene su funcionalidad en el ámbito de la lucha laboral, cuando perteneces a la empresa, pero ya estábamos despedidos. Y a partir de ahí teníamos claro que la lucha la teníamos que convertir en una lucha social. A partir de que fuimos despedidos, empezamos a cambiar las horas del campamento por las calles de Madrid, las movilizaciones, las concentraciones. Y el primer programa y objetivo que nos planteamos fue: donde hubiera un movimiento social en Madrid del tipo que fuera, allí iba a estar Coca-Cola en lucha. ¿Por qué? Porque nuestra compañía, como muchas otras, tienen comprados a los medios de comunicación. Los medios de comunicación en nuestro país ya están comprados por sí mismos, por sus propios accionistas, pero además están comprados por la publicidad. Y por lo tanto sabíamos que a través de los medios de comunicación no íbamos a tener la difusión que necesitábamos para esa batalla social. Y por lo tanto nos lanzamos a las calles. Y estábamos con Buitrago, estábamos con Telefónica, estábamos con los trabajadores de la Moneda, estábamos en Colos de la Paz, estábamos con cualquier movilización que hubiera. Había días que teníamos hasta 2 y hasta 3 movilizaciones para visualizar nuestro conflicto. Y todavía no lo conseguíamos. Todavía no lo conseguíamos y llevábamos ya 4 o 5 meses, pero sabíamos que el objetivo era un conflicto social. Ese conflicto social tenía que venir acompañado por la otra pata que le hacía daño a la multinacional, a cualquier multinacional. Uno era la difusión y el otro era el boicot. Y por tanto nos lanzamos. Y nos lanzamos en las calles de Madrid y confluyendo con todas las movilizaciones desde el punto de vista donde está la clase social implicada y que sí iba a fomentar el conflicto. Y también lo conseguimos. Y empezamos a conseguir que el boicot, no por los piquetes del 50% que hacíamos en la primera fase, diera sus frutos. A partir de ahí empezamos a ver una herramienta en el ámbito social también fructífera. Y era que había elecciones en nuestro país. Había 2 años de elecciones en nuestro país. Y también sabemos que cuando en nuestro país hay elecciones, la sensibilidad política se acerca mucho hacia los conflictos, porque se atraen o se repelen, pero en este momento se atraían. Y por lo tanto empezamos a trabajar en reuniones con todos los partidos políticos, evidentemente de clase trabajadora, donde empezamos a hacer reuniones, nos empezaron a dar espacios y empezamos a confluir y a trabajar de manera conjunta. Para que os hagáis una idea, en las fiestas patronales o en verano, las fiestas que se hacen, son multitud de las casetas donde gracias a ese trabajo que habíamos hecho, claro, este trabajo no lo puede hacer un comité de empresa de 12 personas. Por lo tanto, era todo el colectivo de Coca-Cola en lucha y las familias que se habían incorporado, las compañeras abandonando incluso a sus hijos y desatendidos, las que más colaboraban y fomentaban a través de las redes, etcétera. Con eso consolidamos un conflicto social que descubrimos que a la multinacional le estaba haciendo mucho daño. Y con eso llegamos al 12 de junio del 2014. El 12 de junio del 2014 tenemos la sentencia favorable de la Audiencia Nacional.
A nosotros no nos pilló de sorpresa, a mucha gente sí. Y se preguntaba, ¿cómo es posible que una sentencia de la Audiencia Nacional haya salido favorable a los trabajadores? ¿Qué hace la Audiencia Nacional? Como previamente la Inspección de Trabajo no le había quedado otro remedio que reconocer que había habido esquirolaje empresarial, porque el mercado de Madrid de las dos Castillas le correspondía por contrato de abastecimiento de venta y de producción a la empresa Casvega, que es nuestra embotelladora, se estaba suministrando de cualquier embotelladora. Teníamos cantidad de documentación que lo demostraba, cantidad de denuncias, cantidad de producto, etiquetas, botellas, albaranes, de todo tipo de material que lo demostraba. Al final la Inspección de Trabajo no le quedó otro remedio que registrar en el informe que había esquirolaje empresarial. Cuando llega la sentencia de la Audiencia Nacional, es favorable a los trabajadores, declara la nulidad de los despidos y por lo tanto la nulidad del ERE, porque a los representantes de los trabajadores hay que informarles con carácter previo de las medidas que van a acontecer en la empresa y del futuro y de la estabilidad de los puestos de trabajo. Y por lo tanto nosotros teníamos un trabajo bien realizado. Hasta la firma del convenio colectivo se había ocultado una pata importante que teníamos de cara a esa batalla judicial. 2. Las directivas europeas van en la misma línea de defender la información a los representantes de los trabajadores. Pero ya sabíamos que teníamos trabajado con Enrique la tercera pata de más importante. Se había producido el esquirolaje empresarial y se había vulnerado la huelga. Y por lo tanto, la demanda que se plantea ante la Audiencia Nacional se plantea principalmente por la vulneración de la huelga. La Audiencia Nacional no le queda otro remedio que recogerlo porque el informe de la Inspección de Trabajo ya lo ratifica. Y por lo tanto, aquí está la diferencia. La sentencia es de nulidad por vulneración de la huelga, por vulneración del derecho fundamental a la huelga. Y eso da el despido nulo, porque si no se hubiera vulnerado el derecho fundamental, podría haber basculado hacia un despido improcedente. Con esa vulneración de la huelga, por lo tanto, los trabajadores tenemos que ser repuestos en nuestro puesto de trabajo. Ya sabíamos que la patronal no lo iba a cumplir, que se iba a resistir, pero en las asambleas siguientes ya teníamos un elemento importante, positivo, para trasladar a los compañeros de que teníamos que aguantar. Si se había convertido nuestro trabajo en resistencia, ahora con mayor motivo, porque los salarios estaban garantizados. Es verdad que no llegaban, seguíamos con las prestaciones por desempleo aún, pero sabíamos que iban a llegar porque el despido se había anulado. Y a partir de ahí, de ese verano del 2014, es cuando ya se consolida de manera definitiva nuestro conflicto, porque ya los trabajadores empezábamos a tener síntomas de agotamiento, pero de repente llegó un torrente de oxígeno nuevo. Nuestras compañeras entraron en el campamento en ese verano, se conocieron, empezaron a hacer una piña, incluso todos los días se venía con los niños al campamento, se creó una gran familia y donde éramos 238 trabajadores y trabajadoras, de repente aparecimos casi una masa de 500 personas y eso nos dio un plus importante. Ellas mismas ya por iniciativa propia y autónoma hasta nos superaban a veces y las teníamos que parar. Y se consolidó un conflicto donde todavía fuimos capaces de aumentar ese boicot, ese trabajo con las agrupaciones políticas, con cantidad de asociaciones en Madrid y fuera de Madrid, y fuimos capaces de extender el conflicto fuera de Madrid. Llegó una fase donde en la aplicación de la sentencia de la nulidad, hasta la maldad y la perversa maldad de la patronal, en la fase de ejecutar la readmisión, no la ejecuta. Y de repente nos mandan una carta para mandarnos a Sevilla, a Málaga, a Barcelona, para distribuirnos geográficamente. Pero ojo, de repente nos quitan las prestaciones por desempleo, porque la empresa ejecuta la readmisión y por lo tanto la administración nos quita las prestaciones por desempleo. Pero como nosotros no nos incorporamos en esos puestos de trabajo, porque era un traslado geográfico, la sentencia decía que readmisión en las mismas condiciones que teníamos antes del despido, por lo tanto nuestro centro de trabajo, no lo asumimos. Pues los 238 compañeros que llevábamos desde enero, ninguno se trasladó, todos se mantuvieron. Algunos con el miedo a ser despedido, por no presentarse
en el nuevo lugar, pero sabíamos que era irregular. Efectivamente, en febrero del 2015, la Audiencia Nacional, desde octubre, declara que esa readmisión de la empresa es irregular, sin cobrar prestaciones y sin cobrar salario. Pero de repente la Audiencia Nacional le dice que nos tiene que readmitir en nuestro centro de trabajo. Y a partir de ahí es cuando, en febrero del 2015, ya empezamos a cobrar nuestros salarios. En ese momento ya sabíamos que teníamos el conflicto completamente ganado desde la vía judicial y desde la vía social. Solo nos correspondía consolidarlo. Y es a lo que nos hemos dedicado durante todo el 2015 hasta que llega el 15 de abril, donde el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional. Por vulneración no entra a debatir cualquier otras cuestiones, hay algunos votos particulares evidentemente, y por lo tanto ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional. Pues con esas, desde el 15 de abril del 2015, la empresa se niega con sentencia firme del Tribunal Supremo a incorporarnos en nuestros puestos de trabajo. Y las primeras incorporaciones se producen meses después, el 7 de septiembre, y todavía se permite el lujo de hasta el 16 de noviembre del 2015 reincorporar a los últimos trabajadores en el centro de Fuenlabrada, enfrentándose y discutiendo completamente las decisiones judiciales. Pero la empresa no lo hacía en vano. Evidentemente la empresa lo hacía para el desgaste de los trabajadores y minar que los trabajadores pensaran, incluso con una sentencia firme del Tribunal Supremo desde el 15 de abril, la empresa no me readmite, que el trabajador cogiera el dinero y saliera con él. Pues siguió, tuvimos que reactivar nuevamente asambleas diarias en el campamento para volver a mantener la cohesión. Siguió el trabajo impecable de nuestras compañeras y culminamos este trabajo entrando en nuestro centro de trabajo, como digo, los últimos, el 16 de abril. Hemos recuperado, el 16 de noviembre, perdón, hemos recuperado nuestro centro de trabajo, hemos recuperado nuestro puesto, hemos recuperado nuestro salario, pero eso no significa que el conflicto haya acabado. Todavía estamos recurriendo el último auto de la Audiencia Nacional, de fecha 30 de septiembre de este año, donde sorprendentemente, después de una sentencia firme en el Tribunal Supremo, por vulneración del ejercicio de la huelga, y aquí yo sigo las directrices del buen amigo Enrique Lillo y de su buen criterio y de su buen hacer, donde las sentencias por vulneración de derechos fundamentales no son canjeables ni modificables. Se tienen que cumplir en sus estrictos términos, porque si no, no se repone la vulneración del derecho fundamental. Y ese es el criterio del Constitucional. Y la empresa lo sabe, pero la empresa se resiste, porque sabe que lo que quiere es alargar el conflicto, porque si en vez de 238 trabajadores, mañana en Fuenlabrada hay 100 trabajadores, pues lo que va haciendo es minar. Fuenlabrada seguirá abierto, pero recordemos, tenía 589 trabajadores con el mejor convenio de todas las embotelladoras. Si mañana finalmente el Tribunal Supremo en el recurso o el Constitucional dentro de 5 años le obliga a que Fuenlabrada tiene que estar en las mismas condiciones que estaba con anterioridad, lo pondrá. Pero la diferencia es que quizás queden 100 trabajadores y los otros 400 necesarios no serán con el salario que teníamos nosotros. Por lo tanto, la patronal sí que va avanzando sus objetivos. Nosotros teníamos un claro objetivo en este conflicto. Dijimos que no íbamos a firmar nuestros despidos y así fue. Hemos obtenido la sentencia favorable del Tribunal Supremo, estamos readmitidos en nuestro centro de trabajo y a día de hoy hemos registrado la revocación de este último auto que, paradójicamente, con el apoyo del Poder Judicial y el apoyo de los poderes políticos de este país, han pegado un auténtico pucherazo. Nos han readmitido en nuestro puesto de trabajo aplicando el artículo 41 de la modificación de las condiciones de trabajo. Resulta que un carretillero puede estar operando como gestión de residuos, no está en su puesto de trabajo. Y todo es porque la Audiencia Nacional ha validado la readmisión con modificación de las condiciones de trabajo. Una modificación de las condiciones de trabajo que tiene que pasar previamente por una negociación. Pues no ha habido negociación. Por lo tanto, los primeros que incumplen con la tutela judicial efectiva que mandata el 24 de la Constitución Española es la propia justicia de nuestros jueces. Y no se sonrojan. ¿Cuál es la obligación de los obreros?
seguir luchando. Y es lo que estamos haciendo. Seguimos luchando en las calles, seguimos luchando en la batalla judicial, seguimos luchando en la batalla social y seguimos luchando hoy desde el puesto de trabajo. Hoy teníamos una concentración en la fábrica donde a diputados de Podemos del Congreso que iban a visitarnos a una reunión del comité de empresa, porque la empresa, lo que nosotros denunciamos en la prensa, lo desmiente y por lo tanto planteamos, traigamos a la fábrica una voz autorizada que sea imparcial y que declare a la prensa si nosotros tenemos el trabajo que teníamos con la autoridad y si la sentencia se está cumpliendo. Hoy Coca-Cola ha negado la entrada a unos diputados del Congreso y no se sonroja. ¿Y eso qué tenemos que hacer los trabajadores y la sociedad? Combatirlo. Quedarnos en casa, no hacemos nada. Someternos, no hacemos nada. Someternos a que los ERES terminen en la mesa de negociación con un pacto social y ser colaboradores de la destrucción de empleo en nuestro país, no hacemos nada. Y por lo tanto, simplemente para terminar, los trabajadores de Coca-Cola luchan. Hemos hecho lo que nos correspondía. 1, defender nuestro puesto de trabajo en el futuro de nuestras familias. Y 2, servir a la sociedad y servir al resto con una sentencia firme que ha sentado firmeza en el Tribunal Supremo por vulneración del ejercicio de la huelga para otros compañeros y compañeras, que es una herramienta que pueden utilizar. Lo hicimos por nosotros porque nos correspondía, pero también, como otros lo han hecho antes, para que pueda ser un beneficio para el resto de la sociedad. Y no me voy a extender, compañeros y compañeras, porque si no tendría que estar pues muchas más horas. Seguimos la batalla y no vamos a parar. Muchas gracias. Cualquiera, darle. Buenas tardes. Os voy a leer un relato cortito. Me tengo que arrimar. Soy Francisco Íñigo y vengo a contar por qué no me apunté voluntariamente al ERE a pesar de mi edad. Podría haber sido prejubilado. El día 22 de enero del 2014 nos dieron el primer latigazo. Y el 25 se pasó un indeseable por mi casa a interesarse y me dijo: ¿y tú qué vas a hacer? Yo digo, pues ¿qué voy a hacer? Trabajar para que la fábrica no se cierre y tengáis futuro la gente como tú, que sois más jóvenes que yo. Se les salieron los ojos de las órbitas. Y ya en ese día ya vi quién era el... Esto no está muy bien. Está pequeño. Y ya en ese día... Es que es la primera vez que lo vemos en el libro. Esto lo dije yo, Lo habíamos leído en folios, pero no lo he vuelto a leer. Pero no el libro. Es la primera vez que lee Paco, que nunca quiere leer. Y yo... Pero que tiene poca luz, tiene poca luz. Sí, no hay mucha luz tampoco. Espera, si no se lo voy a leer yo. No, Venga, ¿Qué sigue. página es? A ver. como tú, que sois más jóvenes que yo. Se les salieron los ojitos de las órbitas. Y ya en ese día, ya vi quién era. Entre paréntesis pongo que es el hermano de mi mujer, Aura. ¿Sigo? Ocurrió también que un día nos citaron a una asamblea en López de Vega, con el abogado con Enrique Lillo. Y cuando escuché a Lillo me dije: no puede haber otra forma, no puedes abandonar el grupo. Si te vas, lo único que puedes hacer es perder. Si es que tuviese alguna duda, que no la tenía, aquel hombre me lo dejó muy claro. Hay que seguir con el grupo, o con la patronal, o con la clase obrera. Buenas tardes, noches a todos. La última vez que vi a mis hermanos fue el día de Nochevieja, 2013.
que cenamos todos en casa y se habló del tema, pero nadie pensó en ningún momento que fueran a cerrar Fuenlabrada. Se hablaba de reestructuración, de reorganización y de que igual alguno salía de la empresa. Y Jorge, mi hermano, le dijo a Paco, podemos hacer esto y esto si nos despiden. Mi hermano tenía un plan B. Mi hermano Miguel, también trabajador, pero de cargo intermedio, no entraba en ese plan. El 22 me llama mi hermano a las 5:30 o 6 de la tarde, diciendo que Fuenlabrada ha cerrado. Paco y yo nos echamos a llorar. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestro nieto? No sé cómo la familia se ha dividido. Han hecho un bloque mis 3 hermanos y yo he quedado fuera. Yo en este conflicto he perdido mucho, y no solo el trabajo de Paco. Yo he perdido una familia. He perdido una pierna. Tengo polio en esta pierna. El día de la carga policial me la rompí. Y ahora me ha dicho el médico que tendré que llevar muletas de por vida. Me he dejado mucho. Si volvemos a entrar, nadie puede decir que ha sido gratis. He luchado mucho. He dejado mucho. Muchas noches sin dormir y mucho llorar. Daibel es mi nieto. Daibel nació en septiembre del año pasado y no salió del hospital hasta diciembre. Tiene una enfermedad rara y en diciembre salió del hospital y en enero nos despidieron. Aquello fue un mazazo para mí. Yo creí que mi familia me iba a apoyar, porque yo estaba moralmente hundida con lo de Daibel. Y encima nos despiden y me quedo sin familia. Ha sido todo muy, muy duro. En el mes de mayo, hablando con Paco, no podía más y me eché a llorar. Le dije cosas como, me quiero morir. Ya solo me quiero morir. Se lo dije así. Paco me dijo, tenemos que ir al médico. Y le dije, vamos. Me llevó el médico y cuando Paco empezó a contarle lo que me pasaba, también se echó a llorar. Le dijo que él también necesitaba tratamiento. Y estamos los dos en tratamiento desde entonces. Soy Ana, hija de uno de los despedidos de Coca-Cola. Mi hijo nació en septiembre de 2013. Su delicado estado de salud nos hizo tambalearnos a todos. Meses después conocíamos el diagnóstico de una enfermedad rara. Cuando Daibel nació, mi relación con mis padres cambió. Nuestros roles de padre e hija se desdibujaron. Estábamos viviendo la peor experiencia de nuestras vidas y no encontrábamos nuestro lugar. Cuando Daibel por fin recibió el alta de neonatos, pudimos relajarnos un poco, pero semanas después recibimos como un mazazo la noticia del despido de mi padre. No tuvimos tiempo de sanar lo que nos estaba pasando con Daibel. De repente teníamos que hacer frente a una situación muy dolorosa, emocionalmente convulsa, que nos mantenía muy confusos a todos. Su despido trajo cosas muy malas a nuestra familia: incertidumbre económica, rabia por la injusticia, pérdida de apoyos familiares. Pero también tuvo su lado positivo. Apoyos nuevos, una unión inquebrantable de nuestra familia de verdad, la satisfacción de saber que se está haciendo las cosas bien. Mi padre empezó a tener tiempo para acompañarnos a los 21 médicos especialistas y 3 terapeutas de Daibel. Eso también estaba bien, pero no es recompensa suficiente. El conflicto laboral me robó a mis padres cuando más les necesitaba. Ellos siempre han estado disponibles cada vez que les he llamado. No se trata de eso, se trata de que nos han robado nuestro tiempo, nuestro duelo por la situación de Daibel, nuestras conversaciones para entendernos, para sanarnos. Además, yo llevo como una losa en mi espalda el no poder haber ido a más concentraciones y manifestaciones. Antes de que naciera Daibel, yo iba a todo.
pero ahora su estado de salud no nos lo permite. Lo que sí ha despertado en mí este conflicto es un orgullo enorme por mis padres, que se han mantenido unidos y firmes en sus convicciones, a pesar de no habérselo puesto nada fácil. Gracias por luchar por lo que mi abuelo construyó y por un mundo mejor para vuestro nieto. ¿Queréis leemos algún testimonio más? Y si no, paramos y pasamos al debate. ¿Leemos alguno más? ¿Queréis? Tenéis que opinar. ¿Sí? No hay límite. Bueno, voy a leeros uno que a mí me gusta mucho. Este es del primer día, ¿vale? Y luego a ver si podemos hacer un poco de debate. Es Carmen. Bueno, ellos saben que yo por Carmen tengo debilidad. Por Carmen y su hermana, que además su hermana trabajaba en el centro de las Mercedes y se quedó trabajando. Lo que pasa es que es la primera vez que nos las vemos con el libro y no nos estamos encontrando muy bien. Bueno, el testimonio de Carmen empieza antes, y esto es otra parte final, es una parte intermedia, ¿vale?, del testimonio. Dice, a partir del momento en el que decidí no firmar el ERE voluntario, en cierto modo estoy contenta porque tomé una decisión libremente. Me sentía avasallada, pisoteada, todos mis derechos como persona y trabajadora. Yo sentí que se los estaban saltando. Casi me trataban como una niña pequeña. Su padre trabajó en Casberra. Ella recibía a los Reyes allí, el primer testimonio es de esto, ¿no? Y estaba trabajando, ¿cuánto? 28 años o así, allí, hasta el día del despido. Ellos me decían lo que iban a hacer conmigo. Tú apúntate aquí y yo te digo si te mando a este sitio, si te echo porque no das el perfil o no te echo. Tú apúntate que yo veré lo que hago contigo. Y bueno, pues a mí eso fue una de las cosas que más me indignó desde el primer momento. Lo que hago con mi vida lo decido yo y no lo deciden ellos, y por eso no me apunté al plan voluntario. Luego, pues bueno, gracias a los compañeros, tuvimos una asamblea con Enrique Lillo y vi que todos esos sentimientos que yo tenía, resultaba que es que había leyes que los legislaban y que estaba todo escrito, y es que sencillamente se estaban saltando todos nuestros derechos, y además se sentían con el poder de hacerlo. Entonces, bueno, no firmé, y estoy contenta. Sobre mi vida elijo yo. Además, estoy cada vez más convencida, estoy completamente convencida de que tomé la decisión adecuada. He conocido, como han dicho mis compañeros, una gente estupenda. Yo creo que el éxito de esta lucha radica sobre todo en que las personas que hemos quedado, por supuesto que nos importa el dinero, porque si no, no vendríamos a trabajar aquí cada mes por dinero, pero lo que más nos parece importante es tener una vida digna. Eso que ahora no se lleva nada, y yo creo que, como todos los 238, estamos aquí porque tenemos nuestros valores, la dignidad, el honor, cosas que, insisto, no se llevan nada, pero que nos hacen continuar en esta lucha a todos muy unidos, y por eso esta lucha va a ser un éxito. Y no voy a decir mucho más. Estoy contenta, en el fondo, de que me haya despertado, y lo que decíais antes, ahora podemos hablar, y resulta que yo casi no sé ni hablar, porque he estado tantos años callada, porque no me tocaba, que ahora casi me cuesta hablar. Bueno, voy a dejar. Yo creo que lo dejamos aquí. Si queréis mejor armamos debate, ¿no? Que estáis ahí para eso. O conversamos. El libro es todo así. En una de las decisiones del comité de redacción, en principio los testimonios los hacíamos circular enteros, algunos eran 2 o 3 páginas. En una de las reuniones decidimos segmentarlos en una línea de tiempo de los 2 años. Y yo creo que sería como alrededor de la 7ª asamblea, que también decidimos intentar como recuperar los distintos momentos de lucha, porque en realidad es verdad que casi la gran mayoría de testimonios giraban alrededor del momento del despido, ¿no? Fue una cosa tan impresionante. Como no habían avisado, como se hizo cuando se firmó el convenio, ¿no? Teníamos muchos del momento del despido, y entonces empezamos a recuperar algunos momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue que salió en los medios de comunicación, cuando la policía les agrede, que es el momento que cuenta ella, ¿no? de la carga policial, que ese momento fue como especialmente, casi hicimos una asamblea para recuperar los testimonios de la distinta gente, ¿no? Porque se les acusó de todo, les agredieron. Y bueno, el libro recupera, digamos, esos 2 años. Es verdad que hay momentos que están más contados, otros momentos que están menos, ¿no?
Pero bueno, entonces uno de ellos, Raúl, no es que lo hicimos desde la editorial ni nada, uno de ellos pasó varios días como ordenando, cortando los relatos y colocándonos en esa línea de tiempo, ¿no? Por eso a nosotros nos parece que es como una novela en realidad, porque casi como que empieza contado desde el primer momento en distintas voces, de una manera coral, es relato oral, lo transcribimos y bueno, eso. A ver si quieren hacer alguna pregunta. Podemos hacer, sí, claro, sobre la marcha, yo creo. Sí, ¿no? exacto, Esto. como quieran. Sí, no, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Porque os quería preguntar si después de que os reintegrasteis ya todos en la fábrica, de que más o menos la lucha, tanto judicialmente y tal, la tenéis ganada, si después hubo compañeros de los que pidieron a lo mejor la cuenta o la baja incentivada o que hayan firmado traslados, ¿no? O lo que sea, que después hayan aparecido por el comité de empresa una vez que vosotros organizasteis la lucha de alguna forma a decir, joder, que si no hay forma otra vez de entrar aquí, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo trabajé en la mina y tal, y yo me acuerdo siempre de que siempre que había esquiroles que intentaban entrar, nunca los dejábamos. Y decían, es que yo tengo derecho a trabajar. Nosotros le decíamos, ya, pero es que nosotros si sacamos algo, tú también te vas a beneficiar, ¿no? Por eso, un poco en ese sentido, yo lo pregunto. Bueno, pues sí, esquiroles hay siempre. Pero yo creo que también hay una cuestión que es la razón, el sentido común y el poner las cosas en el lugar que corresponde. Sí, como he explicado antes muy brevemente y no he querido entrar porque además pues hay una cuestión que directamente incide en nuestros compañeros de aquí, de Asturias. Por eso planteé que la batalla estatal duró solamente 15 días, mientras que se quedó Fuenlabrada completamente sola. Pues sí, la vulneración de la huelga se produjo en Fuenlabrada. El informe de esquirolaje de la Inspección de Trabajo es de Madrid y donde se vulneró la huelga fue en Madrid. Pero paradójicamente, y nosotros no nos lo tomamos a mal, además todo lo contrario, el que nosotros hiciéramos un esfuerzo importante de nuestra vida y que se hayan aprovechado otros trabajadores, no lo veíamos desde el punto egoísta, porque de hecho en la parte de las asambleas que trabajamos en Fuenlabrada les decíamos el comité, si queremos que la fábrica vuelva a abrir, es importante que vengan más de 238 personas. Cuantas más vengan, mejor, porque evidentemente podemos recuperar la readmisión. Pero si luego somos readmitidos 50, la patronal dirá que es imposible poner la unidad productiva en marcha. Y aun habiendo tenido una sentencia favorable, no podrá llegar a cumplirse. Y por lo tanto, la Audiencia Nacional nos sorprendió anulando 821 despidos, cuando realmente los que se habían vulnerado habían sido los 238 de Fuenlabrada. La huelga se vulneró solamente en Fuenlabrada. Pues la Audiencia Nacional, como declaró la nulidad de nuestros despidos, pero al mismo tiempo declaró el ERE nulo, los 821 trabajadores de los 1.256 que afectaba el ERE a nivel estatal, de los 821 que no se apuntaron a recolocaciones, que fueron despedidos, todos tuvieron la capacidad de retornar. Todos. Dictaminó la Audiencia Nacional la nulidad de su despido, incluidos los compañeros de Asturias, de aquí. Ahora bien, esa batalla de lucha de proteger las 24 horas al día en turnos hacía lo que planteaba antes, de que cuando acabe el recorrido judicial, la industria y el puesto de trabajo y el centro de trabajo esté para la readmisión. Hasta el punto de que teniendo la posibilidad de volver y ser readmitido, solamente ha sido posible en Fuenlabrada. Y solamente ha sido posible en Fuenlabrada porque somos los únicos que nos hemos dedicado a proteger nuestro centro de trabajo. Y en el auto de la Audiencia Nacional, es verdad, han estado cobrando salarios de tramitación de esos 821, el salario de tramitación, para que el que no lo comprenda, es el salario que te paga la empresa mientras dura el proceso judicial. Le han estado cobrando, pero ha durado poco, porque en este año, el 30 de septiembre del 2015, cuando ha llegado la fase de ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo por parte de la Audiencia, había que reincorporar a esos trabajadores. ¿Qué había pasado en Asturias?
estaba desmantelada, Alicante desmantelada y Palma de Mallorca desmantelada. Y el único centro que no había sido desmantelado fue Fuenlabrada. Por lo tanto, en su fase de ejecución, los únicos trabajadores que nos hemos reincorporado hemos sido los de Fuenlabrada. Y los demás, al final, la justicia ha tenido que aplicar el 286 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y convertir una nulidad, desgraciadamente, en una improcedencia y una terminación de la relación laboral con la empresa porque el puesto de trabajo no existía. Pero nosotros no nos hemos sentido utilizados, nosotros sabíamos lo que queríamos. Incluso teniendo compañeros desde territorios que nos han hecho mucho daño, ya no los trabajadores, porque para que nosotros dejáramos de luchar por el egoísmo del ser humano, de que como yo he creído que lo que yo he decidido es bueno para mí, no quiero que se pueda descubrir que lo que yo he optado posteriormente fuera negativo, porque yo necesito sentirme tranquilo conmigo mismo, con mi propia decisión personal. Y había un interés de que Fuenlabrada no abriese y que no se pudiera demostrar que la lucha obrera tuviera frutos, que fuera posible en el 2014, en el 2015, donde todos los seres terminaban en las mesas de negociación, nos pusiéramos durante 2 años a resistirnos, a decir no a la patronal, a la justicia, a todo el mundo y recuperar nuestros puestos de trabajo, nuestro salario. Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo que correspondía. Y te digo, hasta el punto de que incluso, como no nos podían atacar en el ámbito personal, nos atacaban con la parte más bajeza que tiene el ser humano, con la parte en la salud, con la parte de nuestras familias, de nuestras mujeres, de nuestros hijos, a través del Facebook, a través de las redes. Y sin embargo, a nosotros nos ha dado igual, porque nosotros teníamos un objetivo, y era recuperar nuestro trabajo, nuestro salario y el futuro de nuestras familias. Si de hecho se beneficiaban los esquiroles, sabíamos que podía llegar, como así ha sido. No sé si te contesto. Sí, bueno, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista personal vuestro, ¿cómo se puede superar o afrontar pues el abismo que media entre las urgencias y seguridades del presente, de estar despedido con determinada edad y situación personal, ¿no? Para aferrarse a un futuro absolutamente incierto en donde el término podría ser, por ejemplo, la sentencia constitucional 5 años después, ¿no? Y contra, digamos, pues la confusión y los temores que pueden envolver al colectivo de pues quizá no haya más que lo que se nos pone sobre la mesa, porque me imagino que y de qué manera hay que estar hecho para que un puñado de personas que quizá nunca hayan vivido un conflicto de esas características sean capaces de tirar de sí mismos y de los demás en esas condiciones de inmediata derrota, ¿no? Ante además una gran multinacional. Bueno, pues la pasta, no hay una pasta especial. Cada ser humano somos de un padre y una madre, y simplemente que hay que tener ideología. Eso es lo primero. Lo explicaba antes. Una sección sindical tiene que tener un músculo, tiene que tener una afiliación, y por lo tanto tiene que haber un trabajo. Si se presenta un ERE, pero un comité de empresa, una sección sindical, no ha hecho un trabajo, difícilmente va a poder afrontar eso. Cuando nosotros planteamos las primeras asambleas, los trabajadores inmediatamente escuchaban, porque sabían perfectamente a qué nos dedicábamos cuando hacíamos los convenios o cómo batallábamos con la empresa. ¿De qué pasta hay que ser? Bueno, aquí a mi izquierda tengo al compañero Paco, él mismo lo ha leído en su relato. Él podría haber sido un prejubilado, aceptar las condiciones económicas, sí, claro, lo hubiera pagado en su pensión no iba a ser la misma que si sigue cotizando y llegara a una jubilación normal, pero eso no quitaba de que tuviera una pensión para comer. Sin embargo, es una pasta, la suya. Se llama Francisco Íñigo y él decidió luchar por su puesto de trabajo y solidariamente por el puesto de trabajo de los demás. Y así el común es una suma de individualidades y de personalidades. He resaltado antes, es verdad que una sección sindical tiene que tener un conjunto de personalidades para que dé sus frutos, si no, no. Pero cuando hay 2 o 3 personas en un comité o una sección sindical donde tienen claro cuál es el objetivo y van a trasladar ese ejemplo al conjunto de los trabajadores, al final puedes perder.
pero puedes ganar. Pero si no has luchado, ya has perdido. Y por lo tanto, nosotros ya estábamos despedidos. Estábamos en el desempleo. El desempleo lo íbamos a cobrar igual. Sabíamos que era un ERE injusto e ilegal. Por lo tanto, nada teníamos que perder. Solamente nos quedaba la opción de luchar. Y esa fue la mentalización de los trabajadores. 238 tenían un plasma, otros tuvieron otros. Es la decisión personal de la persona. Pero si tú no tienes un criterio, no tienes una ideología y no eres capaz de defender tu puesto de trabajo, nadie lo va a defender. En las primeras asambleas les decía a los compañeros, nadie va a venir a las puertas de la fábrica a ayudarnos, nadie va a venir a defender nuestros puestos de trabajo. Los políticos iban y se hacían la foto, por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que recuperar nuestro puesto de trabajo. Después ya llegarán, ya vendrán, y llegaron, y llegaban a hacerse las fotos todos los días, y había gente allí todos los días, cada uno con sus intereses, hasta el punto de tener que estar asesorando a compañeros que han estado en conflicto durante estos años, como los de Vodafone y otros, de cómo narices éramos capaces de aguantar 2 años en la puerta de la fábrica con frío, con calor, con lluvia, cómo era posible que nuestras familias entendieran eso, porque luego había que afrontar el otro problema, había que ir a casa y explicar a mujeres con niños pequeños cómo estaban abandonadas. Ese detalle importante que explicaba antes, yo durante 6 meses he tenido abandonada a mi mujer y a mi hija y no lo comprendía. Paradójicamente, en el verano del 2014, cuando ellas entran en masa al campamento y lo vives, porque tú tienes que mirar a una persona a los ojos, tú tienes que vivir algo directamente para que te toque a la fibra de tus sentidos. Si no lo vives, esos sentidos no reflejan nada. Cuando mi mujer y otras llegan al campamento y ven verdaderamente en la choza en la que estamos, las penurias que pasamos, la convivencia que tenemos, y ellas son copartícipes con nosotros, automáticamente en pocas horas ellas asimilan y se integran de una manera real, cosa que hubiera sido imposible si nuestras compañeras hubieran estado fuera durante 2 años. A partir de ahí ya no había que dar explicaciones cuando llegabas a casa, porque perfectamente cuando llegábamos a casa nuestras compañeras prácticamente nos echaban y decían, ¿qué haces aquí? Si hay manifestaciones en no sé qué puerta o no sé qué calle. O sea, por lo tanto, es una situación de la suma de la solidaridad de las personas y del criterio que tenemos cada uno, pero eso sí, para que los trabajadores lleguen a un camino, siempre tiene que haber o unos líderes, o unos activistas, o unos representantes de los trabajadores que marquen unos objetivos claros y creíbles. Y eso fue lo que hicimos. La pasta la aportó ya cada uno. Sí, David. Bueno, primero que quería deciros es agradeceros, ¿no? Daros las gracias por mostrarnos ese camino a mucha gente que también queremos la lucha y que tenemos que decir día tras día a los demás que, bueno, que luchar sí sirve, que luchar está bien y que luchar no es bajo, en contra de lo que opinan muchos otros, ¿no? Que dicen que hay que aceptar el mar menor, ¿no? Hay que aceptar los seres, el mar menor, etc. ¿No? Que en muchos sitios también yo quisiera primero agradeceros eso y mostrarnos que, joder, que se puede vencer a Coca-Cola, o sea, que se puede vencer a una empresa tan grande, ¿no? Y luego una curiosidad que tengo, que no sé si tienen los datos, pero yo cuando iba a Madrid, cuando estaba el conflicto más grande y tal, notaba que había demasiada publicidad de Coca-Cola en Madrid. No sé si había muchísima publicidad, ¿no? Yo creo y pienso que era poco para haber hecho las cosas tan bien como vosotros lo habéis hecho. El tema del boicot, que tanto que pedíais en muchos sitios en Madrid, que tuvo un impacto grande, por lo menos en Madrid, ¿no? Y no sé si tenéis los datos, yo tengo esa curiosidad de que si es verdad de que hubo un impacto y que si hubo, ¿no? Y qué impacto fue, ¿no? Creo que, porque eso demuestra al final que si se hacen las cosas bien, que si se logra, como vosotros sabéis, establecer el tejido social y ir a las organizaciones, etcétera, como vosotros habéis ido, pues al final la gente responde, ¿no? Responde también, pues, haciendo caso en el tema del boicot, cosa que, bueno, era muy difícil explicar si no estáis ahí, y
continuamente en las organizaciones y como estuvisteis en la agricultura. Esa era la pregunta que os quería hacer. ¿Qué impacto tuvo, si qué cosa veis más o menos el tema del boicot? Sí, el impacto ha sido diferente en función de los tramos del recorrido del conflicto. Como he explicado anteriormente, el dato es real. Durante todo el periodo de la huelga y pasado la huelga, unos 15 o 20 días más, que fue lo que estábamos de piquete laboral, hasta que fuimos despedidos, dejamos a Madrid al 50% de las ventas y de la distribución. Ese dato es real porque en un careo que se produjo la inspección de trabajo, tras esos 2 meses que he explicado, de aportar documentaciones y denuncias, la inspección de trabajo citó a las partes a un careo. Entonces, en Leganés, que es el municipio cerquita a Fuenlabrada y donde tenía nuestra fábrica el silo automático, ese silo panel de enjambre que todos conocemos hoy en día, era el centro de distribución. Pues el responsable de ese centro, con motivo del esquirolaje, le preguntó al responsable que cómo estaba el centro de Leganés en relación del abastecimiento en Madrid de ventas y que en los meses que acababan de pasar, en los 2 meses pasados, qué nivel de distribución estaba saliendo equiparable a la media de los 5 años anteriores. Y ahí es cuando manifestó que estaba a un 50% de rendimiento de lo que sería el objetivo nominal para el mes de febrero y para el mes de marzo. A nosotros no hacía falta que nos dijesen que ese dato era real, porque nosotros sabíamos cómo había camiones con la misma matrícula que visitaban el taller 3 veces en un día. Por lo tanto, el camión estaba en el taller. No necesitábamos saber que no salía de la plataforma, sabíamos dónde estaba, por lo tanto, pero cuantificado sí. Y luego respecto al paso de la fase de lo que es los piquetes de huelga, donde ya el efecto del boicot viene por la implicación social, una implicación que seguimos ofreciendo de que hay otros productos, aparte de los que trabaja la marca Coca-Cola a día de hoy, porque todavía no está cumpliendo la sentencia en todos sus términos, viene dada por la implicación social. No solamente la implicación de un dueño que tiene su negocio y que es muy difícil para alguien que es autónomo y que tiene su negocio no decirle al cliente que tiene un producto y negárselo. Por lo tanto, porque se está haciendo un daño él mismo, porque puede correr el riesgo, evidentemente, de que ese cliente no entre más en el establecimiento y se vaya a otro. Pero sí, evidentemente, hay una parte de estacionalidad, que es la parte de la primavera, del verano, las piscinas, todo lo que son las estructuras organizativas de sindicatos, de municipios, que estuvimos haciendo junto a las compañeras socialmente, como te digo, ese trabajo, reunirnos. O sea, hemos presentado mociones, yo creo que en todos los ayuntamientos importantes de Madrid. A los pequeños no hemos ido, a los importantes sí. Y en todos los municipios se aprobaba la moción. Otra cosa es que el ayuntamiento lo llevara a cabo, ¿no? Pero se aprobaba, sobre todo donde había representantes políticos de la clase trabajadora y gente de la izquierda, y se aprobaban las mociones, y por lo tanto en los ámbitos municipales se aprobaba el boicot. ¿Eso qué significaba? Porque ya sabíamos que durante el verano teníamos garantizado en las casetas, en las piscinas, en las fiestas patronales, en centros culturales, en lo que fuera, un boicot a los productos de marca Coca-Cola. Pero como decía antes, eso no va a venir nadie a hacerlo. Eso no se hace cuando a uno le afecta un ERE, está despedido, coge el dinero y se va al bar todos los días, 4 o 5 horas, y quimpani a casa y a ver la tele y decir, bueno, y otro más, ¿no? Eso es someterse a la sociedad. Como decía antes, o luchas o ya has perdido. Y por lo tanto nosotros sabíamos que teníamos que salir de esa situación. Y en vez de estar en los barrios, que estábamos en las calles, metiendo al camión en el taller o trabajando políticamente o con cualquier movimiento social que hacía para implicar en esos movimientos el boicot hacia los productos de la marca Coca-Cola. Y ese estacional, que no tiene nada que ver, se ha mantenido en Madrid en torno al 18%. Ese es el dato del boicot. Hay otra parte del boicot que es individual, que nunca es medible. Nosotros no podemos saber cada persona a dónde llega el porcentaje, pero el que sí hemos podido, porque tenemos compañeros que evidentemente están en la estructura del departamento de ventas,
Cuando comparan las ventas que tenía Fuenlabrada en el ámbito municipal, de las piscinas, de las fiestas patronales, lo que estoy diciendo, aparece sostenido un 18%, bueno, Fuenlabrada era del 25%, en el resto de Madrid sostenía un 18%, Fuenlabrada, porque la implicación ha sido evidentemente mayor porque la industria estaba allí, pero en términos de Madrid un 18%, porque en esa franja estacional sí que la podíamos medir, lo que no podemos medir es la individual. Claro, pensemos lo que supone un 18% al año en ventas. Parece que está todo bastante claro. Yo, bueno, una cuestión casi de curiosidad. Conflictos con la policía, cuando estáis con los camiones y tal, ¿tuvisteis algún detenido, problemas? ¿Cómo solucionasteis esa situación? Bueno, pues es la etapa más dificultosa para mí, que menos me gusta entrar y como veis, pues ni he entrado. Sí, claro, toda lucha no es gratuita y por lo tanto toda la lucha pues tiene un desgaste. Tenemos compañeros, evidentemente, como proceso del conflicto, tenemos al compañero Galán, que tiene una imputación por la carga policial del 15 de enero que se produjo en la puerta de la fábrica. No solamente tenemos los compañeros lesionados por aquellas cuestiones, sino tenemos un compañero que tiene una imputación de más de 2 años y que veremos cómo termina ese proceso. Luego hemos ido sorteando, salvando durante el año 2014 pues un montón de conflictos en el ámbito penal por todas esas actuaciones que brevemente he explicado y que evidentemente pues debido a una querella que tenemos pues no se puede profundizar mucho más. Y luego pues ¿qué os voy a explicar? Como en todas las historias, como toda la historia de las guerras, siempre se intenta derrocar a la cabeza para que el ejército caiga o se desmoralice. Entonces, Coca-Cola no ha seguido ni más ni menos que la misma estrategia que siguen todos. Entonces, sabía que tenía que ir a por los miembros del comité y, sobre todo, pues tenía que ir a por la cabeza o la parte de las cabezas más visibles del comité, donde meses tras meses ellos veían que había una cerrazón y un seguimiento de los trabajadores hacia el comité, y por más que lo intentaba la compañía a través del dinero, a través de demandas, a través de muchas maneras, era imposible que rompiera esa unidad que habíamos forjado. Bueno, yo además de liderar este conflicto, junto con mis compañeros del comité, ya adolecía, ya tenía una imputación de 2 años por la huelga general del 2012, igual que afortunadamente hemos visto que ha salido bien porque la huelga no es delito, los compañeros de EIBU, pues en el 2012, como consecuencia de la huelga general del Partido Popular, yo estaba a las puertas de la fábrica y por hacer una simple sentada para que los camiones no saliesen, pues de repente pues, hubo la carga policial, vinieron las posteriores denuncias falsas de la policía que se prestan al servicio de las empresas con dinero privado y por lo tanto pues tengo una imputación por la vía penal de una denuncia falsa de un policía de Morón de la Frontera que 15 días más tarde de esa carga policial del 2012 se acuerda que tenía dañadas 3 vértebras. Se tuvo que acordar 15 días más tarde. Bueno, pues yo entré en este conflicto, por desgracia, pues con una imputación de esa huelga general. Y ya sabía que de este conflicto pues no iba a salir indemne, por supuesto. Y de este conflicto pues tengo 3 imputaciones más nuevas, ya derivadas del conflicto. Una es de un pleno de Leganés, donde fuimos allí a protestar al pleno y si podíamos interrumpirlo, porque era un pleno donde en ese centro logístico de Leganés que explicaba anteriormente se iba a ampliar y por lo tanto sabíamos que esa ampliación de ese centro logístico iba a ir en detrimento de la readmisión en el centro de Fuenlabrada, porque si se ampliaba el centro logístico pues evidentemente es que no había intención de abrir Fuenlabrada. Bueno, pues como consecuencia de ese pleno y paradójicamente hay un señor del Partido Socialista Obrero Español que pone una denuncia particular y como consecuencia de esa denuncia particular me llegó una petición de prisión de 8 años. Esa petición de prisión de 8 años, el fiscal
por eso de interpretar que ni para ti ni para mí, pues lo ha dejado en la mitad y me ha imputado con 4 años de petición de prisión por los incidentes, que no hubo ninguna agresión ni nada que se lo pareciera, fue un acto simplemente de protesta dentro de la libertad de expresión y la posible falta que no hayamos podido cometer y que esté legislado por intentar interrumpir un pleno. Bueno, pues 4 años de imputación, a lo que se suman las 2 peticiones de proceso penal que tengo por la propia empresa, uno por los hechos desarrollados el 15 de enero de la carga policial, donde se me acusa de amenazas, desorden público y un montón de historias, y la famosa ya conocida por todo el mundo de la querella de los 8 millones de euros, que es extensible a todo el colectivo, pero evidentemente el que está en esa querella soy yo como portavoz del colectivo, por el hecho de instalar un campamento fuera de la valla y del recinto de la fábrica, fuera, y por instalar un campamento donde la empresa dice que le hemos generado, entre otras cosas, pues el deterioro de no sacar el producto que tenía, que le ha caducado, el no poder usar de su propiedad, etcétera, 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 con una petición de 8 millones, otra cosa es lo que termine, y también tengo pues una imputación ahí. O sea, al final, pues la lucha, pues claro, cuando uno va a la guerra ya sabe que puede salir herido. Pues vamos a finalizar aquí. Animar a todo el mundo a comprarse el libro, uno o varios ejemplares. Me comunican que el Ayuntamiento de Mieres va a comprar 10. Y bueno, dar muchas gracias a los compañeros por venir a contar aquí su peripecia y que tengan mucha suerte y que todo eso que nos están contando pues queden nada y puedan volver a trabajar normalmente como se merecen. ¿Puedo terminar con una cosa? Sí. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Gracias.